La, la Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria y Código DF, presentan Vincularte. A partir de este momento, los micrófonos se abren a la cultura urbana. La capital es su cultura. Un espacio tomado por las propuestas artísticas de cada rincón de esta urbe. El intenso movimiento cultural Genera el latido del pulso cultural de la capital. Vincularte. El pulso cultural de la capital. Conduce Andrés Castuera Miche. ¡Comenzamos! La Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria y Código DF, presentan Vincularte. A partir de este momento, los micrófonos se abren a la cultura urbana. La capital es su cultura. Un espacio tomado por las propuestas artísticas de cada rincón de esta urbe. El intenso movimiento cultural Genera el latido del pulso cultural de la capital. Vincularte. El pulso cultural de la capital. Conduce Andrés Castuera Miche. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Como lo dijimos la semana pasada, aquí estamos al aire en vivo. Cómo no, el pulso cultural de la capital no se puede detener, aunque haya un decreto que diga que tenemos todos que descansar, pues aquí no descansamos porque hay mucha cultura urbana. El día de hoy tenemos un maratón cultural realmente. Vamos a empezar con un proyecto que ustedes vieron en nuestro blog, Dos Barrios, taller de juguetería artesanal mexicana. Ya está aquí Alejandro Camacho. Bienvenido a Vincularte, Alejandro. Pues muchas gracias por la invitación, encantado de poder platicar con ustedes. Alejandro, ¿por qué hacer un taller de juguetería artesanal mexicana? Bueno, mira, la verdad es que es una cuestión muy difícil, ¿no? Las artes populares, dentro de todo lo que es el fenómeno cultural, es quizá la parte menos atendida, la más marginada, ¿no? Y de pronto es la que se va segregando. El proyecto de Dos Barrios, realizado el año pasado, tenía en principio esa necesidad de poder abordar una de las temáticas poco atendidas dentro de la cultura nacional, y era precisamente trabajar con niños, ¿no? Entonces, jugar con los niños, jugar con los objetos más sencillos, los más básicos de la cultura, y al final de cuentas son los que generan identidad. Esa era la idea de trabajar sobre un proyecto de juguetería con niños. Para ellos la juguetería que ustedes hicieron en Dos Barrios resulta algo ya de museo. ¿Cómo tomar esta sociedad y atacarla con cultura tradicional? Pues mira, la cultura como proceso vivo obliga a quienes nos dedicamos a esto a buscar las formas más ingeniosas de trabajo. La forma más ingeniosa de trabajo es enseñar a jugar, y desde las partes más sencillas, ¿no? Usar las manos, ¿no? Usar la imaginación, trabajar con disciplinas complementarias como las artes plásticas para la cuestión de diseño, la cuestión de colorido, ¿no? Pero además también recuperar de la parte de la historia lo que significa y lo que tiene tras de sí cada objeto que manipulamos, que son los juguetes. Los juguetes son objetos, son cosas que están ahí, que pueden estar adornando las casas, pero que al momento en que nosotros los tomamos para poder hacer algo, los convertimos en juguetes. ¿Y cuál fue la respuesta de la niñez a la que ustedes, porque está enfocado principalmente a niños, y cómo responden estos niños de esta capital a esta propuesta de Dos Barrios? Los resultados en este caso fueron muy interesantes, porque para la mayor parte de los niños con los que trabajamos, los juguetes, que aunque son cosa muy común para la mayor parte de la comunidad, para los niños son desconocidos. Entonces, cuando les platicas de la historia de estos juguetes, cuando les dices cómo se crearon, y además cuando les enseñas cómo pueden hacer ellos ese juguete, es donde viene la magia, en donde los niños encuentran algo que no pueden encontrar en los videojuegos. ¿De qué, desde tu punto de vista como juguetero, además juguetero de abolengo, de qué le sirve al niño capitalino aprender a hacer y a usar sus juguetes tradicionales? Bueno, mira, para mí yo creo que lo más importante dentro de toda esta historia de los juguetes es que es precisamente lo que nos genera identidad. Podemos nosotros tener un juguete electrónico maravilloso de última tecnología, ¿no? Pero yo creo que tener en las manos un juguete que, aunque no son nuestros, por ejemplo, como los valeros, ¿no? Que no son mexicanos, ¿no? O los yoyos que tienen influencias de griegas, chinas, etcétera.
generamos identidad, nos volvemos diferentes, somos iguales pero somos diferentes. ¿Por qué? Pues que estos objetos básicos, al final de cuentas, son los que nos dan una forma de ser. El mexicano se creó a partir de este tipo de ejemplos, comidas, trajes, pero también juguetes. Bueno, Las Primadonas pues es una compañía de teatro, aunque hace una fusión muy interesante con otras disciplinas, con música, con ópera, con acrobacia, con circo. Entonces podríamos decir que no es una compañía que presente un género puro, ¿no? Puramente teatral o puramente operístico, puramente musical. Parte del atractivo de Las Primadonas es que hace una fusión de dos mundos que generalmente están considerados como en lo opuesto, digamos, en el parámetro de lo artístico, que es la ópera con el circo, ¿no? Mientras la ópera es como, tiene muchos clichés y muchos prejuicios ahí con respecto a que es elitista, que es para ricos, que es para intelectuales, que es para el Palacio de Bellas Artes y ya. Está por el otro lado el mundo del circo, que es popular, que es para gente que puede pagar a costos más baratos, que puede hacerse en la calle, que se hace una carpa. Marisol, ¿cuál ha sido la respuesta del público hacia este trabajo que mencionaba Luis de llevar artes, que olvidarse de para qué clases sociales están diseñadas distintas artes y mezclarlas en un mismo género que ustedes están fomentando? Bueno, mira, yo acabo de ingresar a la compañía, entonces realmente no tengo la respuesta, pero la puedo pensar y es muy lógica, ¿no? En el momento en que puedas participar en algo en donde no hay distinción de clases, ni raza, ni todo eso, pues te sientes muchísimo más aceptado e identificado. Y sobre todo con lo que está sucediendo en escena. Porque le puede pasar, eso mismo que le está pasando al personaje, le puede pasar tanto a un abogado como a una persona que tal vez se dedica a la limpieza, lo que sea, ¿no? Empiézanos a platicar un poco de qué va a ser esto de Mi cobija es la noche. Bueno, es una historia de un vagabundo y realmente es... yo lo veo así, ¿no? Desde afuera yo lo veo como es un vagabundo, el lugar en donde él se desenvuelve, que es la calle, su espacio, y básicamente va a estar interactuando con otros 3 personajes, que es una chica adinerada, ¿no? Que siempre está pasando por ahí, que te digo que es la convivencia, ¿no? de la clase alta con esta situación, un policía, que es como, yo lo identifico como el oficial Matute, así como ya sabes, la esquina de Don Gato y su pandilla, que siempre aparecía el oficial Matute como a poner orden. Pero en mujer. Pero en mujer, que eso Muy bien, lo hace muy bien. muy interesante Claro, también. claro. Y un niño, que también es de la calle, eso es. Y las diferentes situaciones que se desenvuelven con cada personaje, ¿no? Luis, algo muy interesante, sin palabras. Saber palabras. cómo es esto, es una mezcla de clown, escénico, circo, pero además sin palabras. ¿Cómo llegaron a esta madurez de utilizar un lenguaje no verbal? Mira, comenzando porque te decía, es la fusión de la ópera y el circo. En cuanto al aspecto del circo, porque además no podemos abarcar todo, la generalidad del circo ni la generalidad de lo que presenta la ópera, porque son dos disciplinas artísticas muy completas, muy grandes. Del circo básicamente es esta cuestión de lo clown, ¿no? Los personajes están trabajados bajo una técnica clown, pero es una técnica clown un poco más clásica, por así decirlo. Es un trabajo mucho más fino, es un trabajo basado sobre todo en la pantomima, ¿no? La pantomima, pues sabemos, es un lenguaje artístico en el cual no se usan las palabras, y así es como se cuenta esta historia, con las situaciones, con la expresión corporal, con la música, porque además la obra está completamente musicalizada de principio al final, en vivo además. Lo cual le da un plus muy grande al espectáculo, ¿no? Exactamente, entonces el que sea sin palabras nos va a favorecer en 2 sentidos. El primero es que manejamos un lenguaje corporal y eso es universal, ¿no? La expresión que yo haré si rompo un vidrio y me asusto porque ups y me da vergüenza, lo va a reconocer un niño como lo va a reconocer un adulto. Y en el mismo nivel, ¿no? Y en el mismo nivel, ¿no? Entonces eso nos permite conectarnos mucho mejor con el público. Es una técnica padrísima, interesante a nivel actoral, aprenderla, importante, lo considero muy importante para cualquier actor saber clown, y para el público, pues una cosa novedosa y fuera de lo que ya estamos acostumbrados a la vendimia, ¿no? del teatro, que son los famosos musicales, o eso, o sea, vas a ver la producción.
¿No será que esta cotidianidad aplastante, ¿no? Definitivamente que supera un poco, ahora sí que la realidad está superando un poco la ficción, está haciendo que las propuestas escénicas regresen a su lenguaje original? Ya no importa tanto las dimensiones del escenario, ni cuánta gente cabe, ni tu escenografía, ¿no? Algo como El espacio vacío de Peter Brook, ¿no? En donde es más bien la conexión con el público, sin considerar tantos elementos a nivel de producción, ¿no? Ni el cuánto gastaste en eso. Esto fue Vincularte. Una presentación de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.